Iniciamos el día de hoy con una conferencia que aborda uno de los retos más críticos de la atención hospitalaria, el manejo del paciente con sepsis. El doctor Miguel Ángel Flores Dorantes, experto en soporte multiorgánico, nos compartirá estrategias clínicas para enfrentar esta condición con enfoque integral y oportuno. Muy buen día a todos. Pues hoy vamos a hablar de algo ya que debemos evitar. Todas las pláticas que hemos tenido es para evitar que el paciente llegue a tener la infección. Y bueno, lamentablemente, pues hay pacientes que en la evolución de la enfermedad, lamentablemente, pues se enferman y desencadenan algo que denominamos sepsis y que pues es algo muy grave. ¿Okay? Primera imagen que tenemos es un paciente que es joven, no debería de estar en un hospital habitualmente, lamentablemente no está exento de alguna infección, como es el caso, tuvo una infección que requirió soporte multiorgánico, apoyo con aminas vasoactivas, bomba de infusión, etcétera, etcétera, ¿ok? Y lo que voy a hablar, yo trabajo para Bantiv, que es, anteriormente estaba como Baxter. Actualmente Bantiv es la línea de cuidado renal y que estamos promoviendo el uso de este tipo de terapias para manejo de pacientes sépticos. Iniciamos con ¿qué es sepsis? Bueno, la sepsis pues es una infección o una enfermedad con una respuesta desregulada a esta infección, provocando una inflamación sistémica y que a largo plazo puede desencadenar falla multiorgánica y que con ello, bueno, el paciente pueda tener desenlaces fatales. Se constituye la sepsis la causa número 1 de muertes en cuidados intensivos, tanto adultos como en pediátricos también está teniendo un fuerte auge. Vamos a analizar qué es sepsis y esta enfermedad pues es la que tiene mayor incidencia. Si el paciente llegó sin sepsis y lamentablemente por su patología requiere de un cuidado crítico, un cuidado intensivo, va a desencadenar esta enfermedad que es la sepsis y esta sepsis también está muy ligada a que desencadene lesión renal aguda. Todos podemos desencadenar lesión renal aguda por alguna patología, alguna infección, algún accidente, algún trauma. Y esta lesión renal aguda, pues bueno, la vamos a estar visualizando con incremento en los azoados, disminución de la uresis del paciente y con ello vamos a identificar la lesión renal aguda. Se estadifica la lesión renal aguda. Si el paciente está estable, se da una terapia de soporte renal que puede ser diálisis peritoneal o hemodiálisis intermitente. Pero si el paciente está inestable hemodinámicamente, no va a tolerar una sesión de hemodiálisis convencional y por ello vamos a necesitar de una terapia lenta continua que seguramente ya han conocido ustedes o han escuchado, que es la máquina Prisma, Prismaflex o Prismax, que sirven para dar este tipo de soporte. Hasta el 50% de los pacientes que desencadenan sepsis van a tener este tipo de lesión renal aguda. ¿Cómo se presenta la sepsis en los pacientes? Bueno, llega el agente patógeno. El agente patógeno, pues bueno, nuestro sistema inmune, nuestras defensas, nuestros leucocitos, dentro de ellos los linfocitos, van a ser los que van a lisar o destruir ese agente patógeno para identificar el agente que va a estar generando en sí, el factor antigénico que va a estar generando la enfermedad y va a identificarlo y lo va a vamos a decir que va a generar unas citocinas que son mensajeros para alertar al resto del cuerpo. Una vez producidas estas citocinas, el paciente o bueno, el sistema inmunológico pues se activa en respuesta a esta infección para evitar el daño. Sin embargo, en los pacientes que tienen lamentablemente sepsis, esta reacción es desregulada, es muy intensa y puede desencadenar lesiones a diferentes órganos. De acuerdo a la historia de la enfermedad de la sepsis, ¿cómo es? Bueno, inicia en este caso en el ejemplo tenemos un virus que llega y que va a provocar una infección pulmonar, una neumonía. Esa neumonía no tratada evoluciona mal, el paciente va empeorando y empeorando y va a requerir de un
aporta un soporte pulmonar, que en este caso va a ser una intubación orotraqueal. En algunos casos, si es que el paciente está demasiado grave, vamos a requerir de un ECMO, una oxigenación por membrana extracorpórea. Y en el avance de esta enfermedad, el paciente va a liberar mediadores inflamatorios, proinflamatorios y mediadores antiinflamatorios. Sin embargo, si el paciente sigue con una evolución tórpida, esa liberación de tantos factores proinflamatorios y antiinflamatorios va a generar que en los vasos sanguíneos el paciente se choque o entre en un estado de shock, provocando vasodilatación y que con ello haya fuga capilar, fuga de líquido. Al haber fuga de líquido, la presión de perfusión se va a ver disminuida y con ello los órganos distantes van a empezar a tener falla multiorgánica, falla orgánica. En el ejemplo de abajo es qué haríamos si es que tenemos una opción de tratamiento que pueda evitar llegar a esta falla multiorgánica. Igualmente llega el agente patógeno, genera la neumonía, va a tener su soporte con intubación, con ventilación mecánica. Y si también requiere o hay problemas con la oxigenación, se va a dar una terapia de ECMO o una terapia de oxigenación extracorpórea. Va a generar igualmente liberación de mediadores inflamatorios, proinflamatorios y antiinflamatorios. Y aquí es donde entraríamos nosotros con nuestra terapia para el manejo de la sepsis, el cual consiste con circuito extracorpóreo para dar terapia de soporte renal, CRT, terapia de reemplazo renal continua, y con un cartucho o un filtro que genere hemoperfusión. ¿Para qué? Para evitar que esa concentración de citocinas que tiene la sangre del paciente vayan disminuyendo paulatinamente y se vayan quedando fijadas en este circuito extracorpóreo, para que esas citocinas disminuyan y que con ello no ocurra o el shock que pueda provocar sea menor y que con ello no tenga falla orgánica múltiple. Ese es el objetivo de nuestra terapia, que es la que les voy a estar comentando en este momento. Para ello necesitamos en el circuito extracorpóreo una membrana que va a generar adsorción, o sea, que se adhieran las moléculas proinflamatorias a la membrana. Y esa membrana se llama AN69, es una membrana de acrinonitrilo que tiene capacidad de adherencia, de adsorción. Dentro de la fabricación de esta membrana, anteriormente utilizábamos una membrana que era porosa. Posteriormente, la tecnología hizo este tipo de membrana que es un tipo gel, hidrogel, que es una membrana simétrica y que va a tener toda la capacidad en todo lo que es el cuerpo de la membrana y la superficie que está en contacto con la sangre. Esta membrana va a tener la capacidad de eliminar líquido, eliminar mediadores inflamatorios, que es su objetivo, pero también va a tener el beneficio de eliminar azoados. Todo en un mismo circuito extracorpóreo, y la ventaja es que el peso molecular que puede remover esta membrana es hasta 40,000 Daltons. Con ello evitamos la eliminación de albúmina y anticuerpos. Entonces, todo lo que se encuentra por debajo de 40 kilodaltons los va a poder eliminar con este tipo de membrana. Y dentro de ellos, por fortuna, tenemos que las interleucinas están dentro de este peso molecular. Tenemos que saber que, bueno, la sepsis, si es que el paciente empieza a presentar estos datos que ves, fiebre o estar hipotérmico, un dolor extremo, palidez de tegumentos o piel marmórea, está somnoliento, confuso, se siente que se va a morir y tiene taquipnea, idealmente pues tiene que hablar un servicio de urgencias para que lo vayan a atender. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar generando este tipo de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y puede provocar lo que le estoy comentando, que es la falla multiorgánica, si es que no se atiende adecuadamente. Nuevamente, les repito que el paciente, el paciente va a estar en contacto con este agente patógeno, va a generar la infección, la bacteremia o la septicemia, va a generar posteriormente fuga capilar,
que esa fuga capilar va a generar hipotensión o disminución en el flujo de perfusión hacia los diferentes órganos, provocando falla multiorgánica. El ejemplo que hemos visto más recientemente y que escuchamos con mucha frecuencia durante el periodo de COVID es que el paciente desencadenaba la tormenta de citocinas. Esa tormenta de citocinas es el incremento de producción de estas citocinas, interleucinas, que genera que haya falla multiorgánica. Si el paciente tiene este tipo de lesión y este tipo de tormenta de citocinas, va a generar pues daño multiorgánico, y para eso necesitamos este tipo de tratamiento. Hay muchos otros que puede ayudar a un manejo adecuado del paciente, ayudando a que haya una inmunoregulación o inmunomodulación de la respuesta inmunitaria, y que con ello el paciente no desencadene lesión o falla multiorgánica y posteriormente pues la muerte. Lo ejemplificamos así, que la infección llega, si pudiéramos detenerla, no va a evolucionar a una falla multiorgánica, que es el ejemplo del lado de su derecha, en la cual pues hay falla multiorgánica y muerte del paciente. Entonces, con nuestro dispositivo podemos evitar o tratar de ayudar a que no lleguemos a este desenlace. La membrana o el circuito extracorpóreo es un filtro especializado para remover citocinas. Hay diferentes filtros para dar este tipo de tratamiento, sin embargo, el especial y el específico para este tipo de tratamiento de paciente escéptico es el filtro Oxiris u Oxiris. Este filtro tiene la membrana que les comenté, que es AN69 o acrinonitrilo, tiene la capacidad de absorción y ha ido evolucionando con el paso del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que al inicio, anteriormente, nuestra membrana pues no estaba tan especializada para remover este tipo de citocinas, pero actualmente con este filtro Oxiris ha tenido muy buen beneficio y muy buena respuesta para los pacientes. Además tiene una membrana heparinizada, y toda la membrana, incluido el cuerpo de la membrana, la superficie que está en contacto con la sangre, va a tener capacidad de absorción. Entonces el filtro Oxiris tiene una triple función. Tiene, por una parte, eliminación de endotoxinas, eliminación de citocinas y eliminación de fluidos y toxinas urémicas. Eso lo hace simultáneamente. Ese es el beneficio que tiene este circuito extracorpóreo. La superficie que tiene, si extendiéramos toda la membrana que está contenida en el hemofiltro, que son miles de capilares, está estimada en 17.250 metros cuadrados, lo que equivale a más o menos 1.6 campos de fútbol. O sea que es una superficie bastante extensa. Si cortáramos este filtro, tiene muchos capilares, tiene muchos popotes, en los cuales vamos a tener la imagen de que en la parte interna va a estar teniendo la sangre que va a salir del paciente, va a entrar este circuito extracorpóreo, y lo primero que se va a encontrar va a ser la capa de heparina. La capa de heparina va a servir para disminuir el riesgo de trombogenicidad, que se vaya a generar trombos, ¿no? Que se nos vaya a coagular. Sin embargo, hay que recordar que todo circuito extracorpóreo debe de estar anticoagulado para evitar que se vaya a coagular. Esta capa de heparina es uniforme y viene ya impregnado. Después de esa capa de heparina viene una capa que se llama PEI, polieril elimina, que sirve para fijar endotoxinas. Y posteriormente ya viene lo que es como tal la membrana de acrinonitrilo. ¿Para qué? Para que pueda fijar ahí las citocinas, endotoxinas y mediadores inflamatorios. Además de que también pues, bueno, se van a poder ahí eliminar las urea, creatinina, todos los electrolitos. Si es que el paciente está con elevación de electrolitos, también los vamos a poder remover. La evolución de este tipo de membrana, como les dije, al inicio, hace años, por alrededor de 1980, nació y se inventó este tipo de membrana que se llama AN69. En aquel entonces se utilizaba y era muy buena porque tenía capacidad de absorción. Sin embargo, se vio que en algunos pacientes que estaban tratados con inhibidores de enzima de la convertidora de angiotensina, o sea, los pacientes hipertensos tratados con IECA, desencadenaban reacciones anafilácticas. ¿Por qué? Pues porque estaban ligados a este receptor.
Entonces se dejó de utilizar algún tiempo. Sin embargo, como era tan buena este tipo de membrana, posteriormente se trabajó en evitar o bloquear este efecto fijador para el complemento y que con ello no genere reacciones anafilácticas. Posteriormente se inventó un tratamiento de superficie que es el tratamiento de polietilelimina y que con ello disminuimos o se evita reacciones anafilácticas. Es por eso que actualmente tenemos el uso de este tipo de membrana con toda confianza y que no va a generar una reacción anafiláctica. Y posteriormente, alrededor del 2008, se le injertó la capa de heparina y la capa de polietilelimina se hizo más gruesa para tener un menor efecto nocivo para el paciente, evitar generar las reacciones anafilácticas y que con ello logramos ya tener una biocompatibilidad súper mejor. Y con ello disminuimos completamente las reacciones anafilácticas y los pacientes pues, pueden tener este tipo de tratamiento, obtener el beneficio de remoción de citocinas. ¿Cómo se utiliza este tipo de membrana, este circuito extracorpóreo? Bueno, tenemos ahí un paciente que está en la sala de cuidados intensivos, está con múltiples bombas de infusión, está intubado y en este caso tenemos una máquina PrismaFlex que está conectado o tiene el filtro Oxiris y que está conectado a este paciente para remover las citocinas de mayor peso molecular porque pues, el paciente está séptico. Otro ejemplo, paciente con sobrecarga hídrica, igualmente está conectado ahora a una máquina más actual que se llama Prismax, que sirve igual para dar soporte multiorgánico y que está conectado a un filtro Oxiris para remover citocinas, endotoxinas y además, como está con sobrecarga de líquidos, también está eliminando líquido de manera simultánea. En el ejemplo de la derecha, bueno, tenemos a una doctora, una cardióloga que está posando para la foto con uno de sus tratamientos para sus pacientes posoperados de recambio valvular. ¿Y cómo funciona nuestro circuito? Bueno, tenemos una línea de entrada en la cual se conecta a un catéter. Se recomienda 12 French para que tenga un adecuado flujo sanguíneo. Entra la sangre al circuito extracorpóreo. En el circuito extracorpóreo entra en el circuito lo que es el hemofiltro. En este caso tiene una membrana Oxiris. Se eliminan líquido, si es que tiene sobrecarga de líquido. Se eliminan toxinas urémicas, si es que el paciente tiene falla renal. Y si no tuviera falla renal, no tuviera sobrecarga de líquido, el simple filtro va a estar removiendo endotoxinas o citocinas. Sale la sangre ya procesada y se va hacia el paciente ya con menor cantidad de citocinas. El uso de este tipo de membranas para pacientes sépticos se recomienda al menos 24 horas de estar en tratamiento continuo. Estas terapias son que están conectadas al paciente durante las 24 horas del día. Se sugiere que durante el tratamiento evitar estar moviendo al paciente porque eso puede estar interrumpiendo el flujo de sangre y el tratamiento no se va a llevar a cabo en las 24 horas. Entonces, este es un tratamiento, como su nombre lo dice, terapia lenta continua que va a estar conectado al paciente las 24 horas del día para que tenga un mayor beneficio. Entonces, si el paciente no tiene falla renal, también se puede conectar solamente para remover mediadores inflamatorios. Y no sé si tengan alguna duda, estamos en tiempo referente a nuestra terapia. Por el momento, pues es lo que les tenía preparado para hablar de lo que es el soporte extracorpóreo para pacientes sépticos, como lo hacemos en la empresa. Obviamente no es la pieza angular del tratamiento, la pieza angular, bueno, son cuidados de enfermería, son los medicamentos, son los antibióticos que le van a ir ayudando al paciente séptico para que vaya mejorando. Pero esta es una herramienta adicional que les puede obtener un beneficio adicional para nuestros pacientes sépticos y que con ello tratemos de mejorar su salud y evitar pues que tenga un desenlace mortal.